con la clase. Bueno, gracias por la bendición de poder orar. Vamos a cerrar los ojitos y darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que vamos a recibir en esta clase, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú llenes de sabiduría a nuestra hermana Judith, Señor, oh Dios, para que todas esas palabras queden grabadas en nuestro corazón y que también así de la misma manera podamos transmitírselas a aquellas personas que no las han escuchado, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, mi clase, como saben, se trata sobre estructura de contenido. Y a veces pensamos que esto solo es sobre la clase que se va a enseñar en sí, que por supuesto es importante, pero no solamente es la clase, sino que es en general la estructura de todo nuestro ministerio o institución o cargo, todo lo que nosotros tengamos. Entonces, muchas veces es importante comenzar desde la planificación, desde arriba hacia abajo, desde quiénes somos hasta qué vamos a enseñar en la clase. Bien. Díganme si ven la pantalla, por favor. Sí, claro, se ve bien. Parte 2. Estábamos hablando la clase pasada sobre el orden. Y el orden es muy difícil cuando no practicamos el orden en cosas pequeñas, querer aplicarlo en el ministerio o en nuestros planes de enseñanza. Entonces yo sé, mis hermanos, que puede ser un poco difícil a veces acostumbrarse a sistemas o qué sé yo, pero es importante entender que la clave para estructurar un buen contenido es el orden. El orden comienza desde la estructura del ministerio o la institución o lo que sea en el que estamos. No es solamente lo que se va a dar en la clase de hoy, sino que es en general cómo está funcionando todo en lo que nosotros estamos. Muy bien. Quiero que sepan que yo sé que para muchos de ustedes, dependiendo en el cargo que están desempeñando, hay ciertas cosas que no les competen a ustedes, sino a sus líderes. Pero, sin embargo, desde el puesto en el que ustedes están, pueden ir ordenando su espacio. De lo contrario, cada persona organiza, digamos, su espacio de enseñanza a su criterio, porque no hay lineamiento. Ni del liderazgo, ni del ministerio, ni la institución. Entonces yo pensaba que esto era así, yo pensaba que esto era así, y cada quien está, pues, el ministerio se está moviendo, pero hay falta de claridad. Entonces cada quien está bajo su criterio. Entonces muchas veces esta es la lucha de muchos ministerios que batallan en organizarse en medio del desorden. Entonces, yo les estaba dando el ejemplo de cómo a veces tenemos bien ordenadito el escritorio, los libros, la computadora, y de repente alguien pone ahí un sombrero, un zapato, un calcetín, una pelota, un gancho de ropa, un zapato, una llave de la casa, etcétera, y se van acumulando esta serie de cosas que van desordenando el espacio, tanto que yo ya no sé, bueno, ¿y dónde es que está la escuela dominical? ¿O quién está a cargo de tal cosa? No se logra ver a veces, porque hemos acumulado mucho desorden y no nos hemos dado cuenta. Entonces, por eso es importante comenzar a implementar orden de forma simple, forma práctica. Vimos la vez pasada lo importante es saber cómo está organizado nuestro espacio de enseñanza. Hermanos, si uno de ustedes es director de escuela dominical, tiene responsabilidad de comenzar a organizar desde arriba. Si usted es pastor de su iglesia, entonces tiene aún una mayor responsabilidad de organizar desde la cabeza todo su ministerio y su iglesia.
Háganse esta pregunta porque todos de alguna forma tienen, ya sea personas a las que ustedes responden, líderes, o ustedes son líderes de otras personas y entender a dónde estoy yo en este espacio. Primero, hablamos, y esto, ojo, líderes de ministerios, pastores, el perfil de su ministerio, de su iglesia o de su institución es muy importante. Es decir, quiénes somos, en qué creemos, cómo funcionamos, quién es nuestro equipo de trabajo. Vimos un ejemplo de esto que era de la iglesia del Nazareno, en el que ellos dicen, bueno, qué somos, en qué creemos, y lo dicen claramente cuando usted entra a la página web. Esto es importante que esté escrito, pero no en el escritorio de la oficina del pastor. Es importante que esto esté escrito de forma accesible, ya sea en su página web, en su perfil de Facebook, en lo que sea, en un mural en la iglesia. Tiene que ser información accesible. Tenemos que saber a dónde estamos y en qué se cree aquí, en qué se cree exactamente. Hermanos pastores tienen bastante tarea en cuanto a esto. Luego, ¿quiénes son los del equipo en su espacio de enseñanza? Entonces, muchas veces alguien llega en la congregación por primera vez y dice, bueno, yo no sé quiénes son estos, o no sé ni qué significa diácono. No sé qué, me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 10 años, y yo no entendía, porque me decían, ellos son diáconos, ellos son ujieres, ellos son del ministerio de bienvenida, y yo no entendía cuál es la diferencia entre uno, el otro y el otro, qué hacen todos, reciben gente, qué hacen, son los que piden la ofrenda, o sea, no estaba yo clara, estaba yo muy pequeña, pero se me explicó. Entonces, a veces tenemos a personas no de 10 años, sino que de 45 años que visitan la iglesia por primera vez y no están claros en cuanto a qué son estas personas acá. Para esto, hablamos de cosas simples. Primero era el organigrama. Es decir, saber cómo está compuesto el ministerio, quiénes son los líderes, quiénes son los asistentes, quiénes son las personas que están, quién es la cabeza, quién es el director, el pastor, que sea, quiénes son. El organigrama es muy importante. Entonces hablamos primero el perfil, lo voy a retroceder, el perfil de su ministerio, iglesia o institución. Es decir, quiénes somos, en qué creemos, cómo funcionamos. Luego 2 es el organigrama de su espacio. Entonces, para muchas personas, ustedes probablemente no son pastores todos, pero tal vez es un ministerio más pequeño, tal vez es el ministerio de escuela dominical, como sea, pero el organigrama es muy importante. El organigrama ayuda para generar formalidad y profesionalismo al ministerio. Luego comunica la organización de la iglesia o ministerio, tanto internamente y externamente. Hace más fácil también coordinar las tareas entre líderes, funcionarios, miembros, voluntarios. Y también asegura que todos comprendan sus responsabilidades. Muchas veces, por falta del organigrama, no sabemos a quién le toca hacer qué cosa y entonces tenemos a un montón de multiusos o tenemos personas que quisieran colaborar o involucrarse, pero piensan que ya no caben, que ya están cabales, ya están contados todos, ya no hay espacio para mí y tal vez la iglesia tiene una gran necesidad de personas que ayuden. Al tener un organigrama, es más fácil identificar qué perfiles nos hacen falta, qué personas nos hacen falta o a dónde estamos sobrecargando también responsabilidades. El organigrama, por básico que suene, es fundamental
para estructurar bien el contenido de su ministerio. Muy bien. El número 3, que era la tarea que todos tenían desde la semana antepasada, es el perfil de los integrantes del equipo. Sobre ese perfil dijimos que era importante empezar por uno mismo. Es decir, yo no me puedo preocupar, es que el pastor no ha hecho su perfil y entonces ¿cómo voy a hacer yo el mío? No. Empiezo por mi perfil y luego, primero Dios, voy a ir contagiando estos hábitos a modo de que las otras personas también armen sus perfiles. Si ustedes están en puesto de liderazgo, entonces es más fácil. Si alguno de ustedes son pastores, es más fácil. Empiezan ustedes por su perfil, se hace el del copastor, se hace el de los diáconos, el de las maestras de escuela dominical, etc. Pero vamos a empezar por nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Es algo que yo debería tener claro y saber cómo comunicarlo. ¿Quién soy yo en el ministerio? Me refiero. Entonces, ¿quién soy yo en mi espacio de enseñanza? Muchos de ustedes tienen, por ejemplo, muchos de ustedes son maestros, otros son pastores, otros son colaboradores. Mi hermano Roberto el día de hoy es el host, es el anfitrión de mi clase. Todos tenemos un papel, digamos, en nuestro puesto de enseñanza. ¿Qué papel es ese? ¿Lo sé describir bien? ¿Lo entiendo bien? Entonces, este elemento es básico y es sencillo, pero es importante tenerlo preparado, tenerlo claro. Entonces, no tiene que ser grande. No es un currículum, no. Es una biografía pequeña, en donde está la foto y donde está la descripción de su cargo. Relevante. Hablamos sobre la foto, que tenía que ser una foto actualizada, no la de su primera comunión, no la de su graduación, no la de una fiesta de 15 que usted piensa que se ve bien y la corta, no una foto de bebé, sino que una foto que se haya tomado exclusivamente para su perfil. Para eso, ustedes recibieron el tutorial, que si no lo han visto, véanlo por favor. Y también yo di bastantes páginas con ejemplos de biografías de otros ministerios y otras personas. La foto no debería de ser nada complicado. El tutorial de hecho es muy sencillo, pero sí es importante. A ver, la biografía, repito, es con datos relevantes al cargo. No es un currículum y no es un listado de todas las cosas que yo sé hacer. Eso es muy importante. A veces se comete el error en biografías de decir, digamos, ciertos datos que aunque son interesantes, pero que distraen y no son relevantes al cargo del que estamos hablando. Y la cuarta cosa es la estructura de nuestro plan de clases o enseñanza. Entonces, es decir, primero, el perfil de donde yo estoy enseñando, el perfil de la institución o del ministerio. Segundo, el organigrama del ministerio para saber a dónde estoy yo. A dónde estoy yo, a quién le respondo yo. Eso es muy importante. Luego, tercero, mi propio perfil. Esto soy yo, este es mi cargo, estas son mis responsabilidades, aquí está mi foto. Y luego ya es la estructura de mi plan de clases o enseñanzas. Muchas veces fallamos al no tener un plan de clases o enseñanzas, sino que es, bueno, veamos qué dice el libro para la siguiente clase, el libro de escuela dominical, o a ver qué me dice el Espíritu Santo el sábado en la noche. Hay que tener, hermanos, más disciplina con esto. Si bien es cierto, el Señor muchas veces nos redirecciona, pero
es importante admitir que hay a veces cierta falta de responsabilidad en cuanto a la planificación. Y a veces puede haber un poco de desorden en cuanto a nuestra planificación. Espero que que digamos lo que vamos a ver hoy ayude un poco a formar una mejor estructura de nuestro plan de clases o enseñanzas. Vamos a ver. ¿Cómo puedo comenzar yo un plan de enseñanzas? A veces esto es un poco abrumante porque no sé por dónde empezar. Lo primero, mi primera recomendación es que sea dividido en secciones o en periodos en el calendario. Eso es lo ideal. Porque entonces yo lo que estoy haciendo es, en vez de pensar en todo el año o en todo el mes, me puedo enfocar en periodos o secciones. Entonces, al seccionar las lecciones del año o el tiempo de nuestro programa, podemos visualizar de una mejor forma, digamos, nuestras metas de enseñanza. Así yo digo, bueno, si yo tengo clase cada viernes yo tengo una meta de enseñanza. Pero yo veo en el calendario cuál va a ser mi meta global, pero también mi meta de cada sección. Esto es un ejemplo, digamos, de trimestres. Si cada trimestre tiene 4 meses, por ejemplo, puedo dar una serie de 4 meses, otra serie de 4 meses y otra serie de 4 meses. 3 series de 4 meses para totalizar los 12 meses. Así yo me estoy enfocando más en series. Otro ejemplo podría ser el de cuatrimestres. Cuatrimestres se dice así. Que es donde yo digo, bueno, me voy a enfocar en la serie 1, 2, 3 y 4. Así yo puedo ordenar un poco mejor cómo voy a estar, cómo voy a, digamos, estructurar ese periodo de tiempo. Entonces, eso me da oportunidad a mí también de variar un poco. Porque a veces, y he estado, digamos, y creo que es un reto. Por ejemplo, hace muchos años, quizás como en el 2005, en mi iglesia, se vio el libro de Romanos. Entonces, se vio el libro de Romanos los miércoles y los domingos por 10 meses, casi 11 en todo el año. Entonces, aunque fue de mucha bendición, pero de repente se hizo muy largo y como no estaba fragmentado, entonces de repente si alguien no podía llegar el miércoles, perdía el hilo y ya llegaba el domingo y se había perdido lo que se había dicho miércoles. En ese entonces no estaban las clases grabadas en internet, entonces era un poco más difícil, digamos, seguir el hilo de todo, y Romanos, que es tan rico en la palabra de Dios y tantos tipos de mensajes, para muchas personas, aunque les gustaba, pero les costaba estar, digamos, seguir el ritmo de la enseñanza. Entonces, aunque quisiera, digamos, si yo digo, bueno, todo el año voy a enseñar Romanos, por ejemplo, segmentarlo en 4 pedazos o segmentarlo en 3 pedazos. Siempre puede ser el mismo tema, pero tener siempre, digamos, segmentos va a ser más fácil para usted como maestro y va a ser más fácil para el alumno o oveja, discípulo, etc. Este tipo de planificación es bien simple y yo sé que muchos de ustedes no es primera vez que la ven, pero a veces cuando nos sentamos con el papel en blanco, como que
estas cosas simples las perdemos de vista y digamos, nos complicamos un poco más de la cuenta en cuanto a cómo voy a estructurar yo mi plan de clases. La otra cosa es cómo escoger los temas de una serie. Entonces, si yo ya sé que quiero dar en segmentos de 3 meses o segmentos de 4 meses, pero ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Por dónde empiezo? Entonces, yo voy a hablar sobre 4 tipos de series que son, digamos, que son prácticas y que son, digamos, bastante efectivas hoy en día. La primera sería la serie de sermones o enseñanzas narrativas. Entonces, esto sigue en la historia de un personaje específico en la escritura. Entonces, este tipo de serie realmente es bastante efectivo. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, claro, se ve bien. Sí. Ok. La serie de sermones narrativos es un método muy efectivo en cuanto a la enseñanza bíblica, porque puede ser tanto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, el estudio de la vida de José, la vida de Moisés, David, Elías, estos están listos para una serie narrativa, porque sus vidas ya están segmentadas en distintas etapas. Entonces ya nos dan a nosotros el material para decir, perfecto, yo voy a agarrar la vida de José en 3 etapas, en 4 etapas, como ustedes quieran. Y poder tener 3, por ejemplo, 3 mensajes distintos sobre José y 3 enseñanzas, 3 mentas distintas usando a la misma persona en diferentes etapas de su vida. Luego, en una serie de sermones, sí, dígame, hermana Sandra. Me puse en oración y estaba orando prácticamente todo el día. Hola. Creo que se metió el audio, ¿verdad? Sí, eso fue, hermana, sí. Ah, ok. Se apagó el micrófono. Bueno, en una serie de los sermones narrativos se puede incorporar momentos de heroísmo moral o ausencia de arrepentimiento, piedad o peligros y daños del pecado. También es una buena técnica usar temas en cada historia, ya sea de tragedia familiar, dolor, agitación política, tantas cosas que pasan, digamos, con personajes. Y para comentar cómo estos temas se han manifestado y desafían a la iglesia en nuestro momento cultural actual. Entonces, tener bastantes ángulos de análisis, digamos, nos permite expandir posibles series de sermones narrativos desde héroes bíblicos hasta personajes antihéroes, villanos incluso. Entonces, es importante saber, hermanos, que si Dios providencialmente, digamos, consideró conveniente incluir a los personajes que están en la narrativa bíblica, es porque son moralmente o espiritualmente instructivos para la iglesia. Entonces, si se acuerdan, cuando estuvimos hablando sobre Sansón, no nos alcanzaron las horas para terminar de discutir todo lo que se puede hablar sobre Sansón. Nos dimos cuenta que podemos sacar una serie sobre Sansón, de tantas cosas distintas. Entonces, una cosa era Sansón, otra cosa era la soberanía de Dios. Y cómo al final, o sea, Dios al final, su voluntad se cumplió como fuera a través de Sansón. Entonces, estas series narrativas son bonitas porque nos permiten enfocarnos en un personaje y de ese personaje ver cuántas enseñanzas sacamos, cuántas conclusiones, cuántas metas sacamos. Y ustedes pueden decir, bueno, yo de Sansón
por ejemplo, puedo sacar 4 enseñanzas importantes. Perfecto. Entonces tiene 4 metas con el mismo personaje y esas 4 enseñanzas. Bien. ¿Hay preguntas hasta el momento? Está bien. Muy bien. Luego tenemos la serie de sermones o enseñanzas temáticos. Esta serie se enfocan, digamos, en la actualidad y no están limitados a un texto bíblico, digamos. En este tipo de serie se pueden abordar temas como la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, el sexo, la amistad, etcétera. Y se enseñan los aspectos de cada tema en relación con la vida cristiana. Entonces, es decir, lo que Dios pide de nosotros en cuanto a estos temas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de voy a hablar de la vida de Sansón. No. Aquí es de decir, bueno, yo veo que hay una necesidad, por ejemplo, hay mucha desintegración familiar en esta iglesia, o he visto de que los jóvenes están confundidos con ciertas cosas, o que los padres no han sido muy responsables en cuanto a la enseñanza espiritual de sus hijos, etcétera. Entonces, acá se pueden abordar este tipo de temas, es decir, vamos a ser temáticos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la restauración, vamos a hablar del arrepentimiento. Entonces, ahí es que yo busco el tema, después de orar mucho y conocer a su público, y esto es importante. Si un pastor o un maestro no conoce a su congregación, claro, la palabra de Dios, pues, o sea, siempre no regresa vacía, pero cuando nosotros hacemos nuestro papel de comunicarnos, orar por nuestros alumnos y de estar en comunicación con ellos, conocerlos, entonces vamos a poder llegar a estos temas y decir, bueno, voy a hacer una serie sobre relaciones, por ejemplo. Entonces, las relaciones familiares, las relaciones entre hermanos, la relación entre Dios y nosotros, la relación entre, digamos, nosotros como congregación, nuestra relación con el mundo, etcétera. Y entonces ya se vuelve un poquito más natural, más rico en contenido y más, digamos, pertinente a las necesidades de las personas a las que les estamos enseñando. En cuanto a las enseñanzas de las temáticas, son un poco distintas a esta tercera categoría. La tercera categoría es de temas modernos. En temas modernos, estamos hablando de temas urgentes en el contexto cultural actual. Entonces, las enseñanzas modernas pueden incluir temas como la tecnología, las redes sociales, ética sexual bíblica, la relación de la iglesia con Dios y los líderes políticos, la desintegración familiar, etcétera. Porque muchas veces en este mundo moderno se están acumulando tantas cosas en el entorno, digamos, de los jóvenes, por ejemplo. Y no solo de los jóvenes, sino que en los espacios de trabajo, digamos, este año de pandemia surgieron muchos temas que no habíamos discutido antes y se han surgido ciertas necesidades de actualidad. De repente, por cuestiones del encierro, etcétera, muchos perdieron, digamos, ánimos, hubo mucho desánimo, hubo mucha depresión, hubo mucha desesperación colectiva. Entonces, esto, y vimos cómo de repente se empezó a enseñar sobre
el cristiano en medio de la crisis, porque teníamos necesidad de eso. Entonces eso es un ejemplo de temas modernos. Ahora bien, es importante entender que todos estos que estoy diciendo, el narrativo, el temático, el temas modernos, son adecuados a mi público. Es decir, temas modernos no es lo mismo para niños que para adolescentes, que digamos que para jóvenes de 25 para arriba, para matrimonios jóvenes de esta época, no es lo mismo. Sin embargo, todos están teniendo temas modernos. A ver, ¿me pueden decir ustedes una diferencia entre niños hace 20 años y niños hoy? Díganme una cosa que a ustedes les parece distinto entre niños de hace 20 años y niños de hoy. Un niño de 5 años. ¿Qué cosa me podrían ustedes decir que ha cambiado? Y con los teléfonos, tal vez, los celulares. Sí. Antes los niños no tenían, no, bueno, yo no sabía que era eso. Entonces, decir, cuando yo tuve mi primer celular, yo tenía 22 años. Ahora los niños les están dando celulares a los 10 años, a los 11 años, 12 años por emergencia o qué sé yo. No estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero definitivamente es distinto. Entonces, con cada cosa que cambia, surgen peligros nuevos. Entonces, es decir, cuando yo estoy entregando un celular, estoy entregando una herramienta, pero también estoy entregando una posible arma. Entonces, hay temas relacionados a la tecnología, tanto adecuados para niños, como para jóvenes, como para adultos, etcétera. Todos estamos lidiando con el mismo tema de formas distintas y nos está afectando de forma distinta y está afectando nuestra vida espiritual de forma distinta. Ya sea que la estemos aprovechando para edificarnos más o que nos esté distrayendo de nuestro tiempo con Dios. A ver, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Las series de temas modernos tienen dos funciones. Primero, instruir al alumno y la iglesia sobre... Ustedes ven la pantalla. Yo la perdí. Hermano Roberto, usted puede leer el literal 1. Las series tienen dos funciones. Sí, ok, el uno dice, a ver, dice, el uno dice, instruir a sus alumnos y la iglesia sobre la enseñanza de la Biblia, sobre un tema que resuena culturalmente, y el uno nada más. Y 2. Entonces dice, aclarar la posición de su ministerio o congregación sobre un tema moderno, particularmente urgente. Correcto. Hay muchos temas que se están manifestando hoy en día. Y a veces es importante saber y cuál es la posición de la iglesia, ¿verdad? O cuál es la posición del ministerio o cuál es la posición de esta congregación en cuanto a este tema. Y ojo, si se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre al principio
sobre cómo hay que tener cuidado de no dejar temas en el aire, de no dejar temas incompletos, de no tirar temas controversiales al aire. Si bien es cierto, eso es importante, también es importante que estos temas que pueden ser fuertes o controversiales sí se aborden específicamente, sobre todo para los jóvenes. Ahorita los jóvenes están atravesando, están recibiendo información de todos lados. De todos lados. Entonces, hay temas que quedan, digamos, un poquito en el aire, o que si solo se suelta un comentario desde el púlpito, por ejemplo, de decir, ahí andan hombres diciendo que son mujeres, que no es correcto soltar un comentario así. Pero no quiere decir que el tema no es importante. Entonces, si se va a hablar de un tema de ese tipo, que se desarrolle bien. Yo, por ejemplo, sí lo considero un tema urgente, no para hablar mal de eso desde el púlpito, no, sino enseñar la perspectiva bíblica de Dios en cuanto a estos temas. Entonces, por ejemplo, no es productivo, como dije, decir, ahí andan unos hombres diciendo que son mujeres. Eso suena como que yo los estoy criticando y juzgando, y como que no están bienvenidos al reino de Dios. Ahora bien, si yo voy a desarrollar un tema moderno, es decir, sobre la identidad de género y el diseño de Dios, entonces eso es muy distinto. Es donde yo voy a enseñar sobre cómo Dios nos ha diseñado, cuál es nuestra identidad en Dios en cuanto a nuestro género, etcétera, etcétera. Y cómo Dios hizo un diseño que se complementa, que es perfecto, etcétera, etcétera. Y el explicar por qué estas deformaciones del diseño de Dios causan daño, tanto en nosotros mismos como en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No es lo mismo tirar comentarios así, criticando estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, y lo vuelvo a decir con eso, a desarrollar un tema específico sobre eso. Y son temas bien difíciles. Esto también puede ser importante para que las congregaciones sepan cuál es la posición del liderazgo de la iglesia o del liderazgo denominacional en los asuntos sobre los que tienen preguntas. Porque también muchas personas en la congregación tienen preguntas y les da miedo hacerlas. Entonces, pongan muchísima atención, hermanos, en cuanto a sus congregaciones, a sus discípulos, sus alumnos chiquitos de 5 años. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Porque hay cosas que no salen en la Biblia. Les voy a dar una pregunta común. ¿Y por qué fumar es pecado? Si en la Biblia no dice. Tenemos que estar preparados nosotros como maestros, saber contestar este tipo de preguntas. Bueno, pero en la Biblia no salen las drogas. Ahí no sale. ¿Y entonces por qué es malo? Tenemos que saber contestar estas preguntas. Más allá de decir, ahí andan unos fumando, ahí andan unos endrogándose. No. Si vamos a hacer un tema sobre esto, hagámoslo bien y preparémonos bien para saber hablar de por qué estas cosas no son agradables y son contraproducentes. También este tipo de serie ayuda como a instruir al alumno en cuanto a temas que están resonando en su entorno diario. Imagínense los niños chiquitos que ya tienen sus celulares y que ya llevan su celular a la escuela. No sabemos qué están viendo, qué no están viendo, qué se comparten con sus amiguitos. Los jóvenes ya ni se diga, los universitarios también. Tantas cosas. Entonces, mucho cuidado. Conozcan a sus alumnos,
conózcanlos. Miren qué preguntas tienen, escuchen las preguntas, o que les dé curiosidad a sus preguntas, en todo caso, eso es muy importante. Y la cuarta, bueno, me estoy yendo para atrás. El cuarto tipo, digamos, de sermón, que siento que es importante, es de sermones o enseñanzas basados en necesidades del reino. Entonces, esta serie de enseñanzas, digamos, expone las necesidades de la obra de Dios y nuestro papel. Muchas veces no hay series al respecto, o creo que también, y entiendo por qué, para muchos de mis hermanos es difícil hablar de temas sobre dinero o cosas de este tipo, porque no queremos que se piense de que lo que queremos es dinero, o que el pastor lo que quiere es pedir dinero. Sin embargo, nosotros es un tema también que tenemos que saber como ovejas y estar bien instruidos. Entonces, esto puede ser para obras misioneras, construcción de un templo, por ejemplo, o algún edificio, o un espacio de retiros, por ejemplo, apoyo solidario a hermanos en necesidad, importancia de visitar o orar por enfermos, apoyo a viudas y huérfanos, peticiones de oración. A veces tal vez no tenemos un recurso económico, pero sí se necesita la oración y casi que el orar los unos por los otros, es la importancia de verdad sobrellevar las cargas los unos de los otros, y a veces como que no sentimos esa responsabilidad y decir, bueno, si el hermano Roberto es el que lleva el grupo de oración los lunes, ahí oran por todo, yo solo le voy a mandar por WhatsApp las peticiones y ahí me le dice a Jesucito, ¿verdad? Y no, es porque a veces no entendemos como ovejas o como alumnos cuál es nuestro papel en cuanto a las necesidades del reino. Y las necesidades del reino son reales y son muchas. Entonces a veces es mejor ponerlo en una serie ya bien planificada. Entonces, por ejemplo, si se están recaudando fondos para una obra misionera, se puede aprovechar este espacio para enseñar, digamos, sobre la importancia del apoyo a las misiones, ya sea con dinero, tiempo u oraciones. Porque muchas veces la gente quiere dar, pero necesitan que se les explique claramente el fundamento bíblico detrás de los proyectos de la iglesia y de sus finanzas con Dios. Entonces, este tipo de serie lo que hace es que planta semillas de generosidad en los corazones de los alumnos u ovejas, que se pueden ir cultivando, regando, creciendo a lo largo de la serie. Y la idea es sensibilizar a los alumnos u ovejas en cuanto a su papel con el prójimo. Y no solo eso, su papel con Dios. Principios importantes como decir, bueno, si es que el dinero no es mío, si es que todo es del Señor. ¿Y cuál es mi responsabilidad con eso? ¿Por qué me tiene que importar la necesidad del reino? Bueno, si yo soy parte del reino, me tendría que importar. ¿Por qué? Bueno, así como mi casa, si yo veo una silla quebrada, la quiero arreglar o quiero comprar una silla nueva, entonces las mismas cosas son con las necesidades del reino. Me tendría que importar el reino porque soy parte del reino. Y yo sé que son temas que a veces están un poco sensibles, pero es importante, mis hermanos, pastores o líderes que están ustedes, digamos que tienen más responsabilidades con la congregación, que no les dé, es decir, es importante que estos temas los hablen con autoridad bíblica, con amor,
y simplemente desarrollarlos en cuanto a la perspectiva de Dios y nuestro papel en las necesidades del reino. Porque, ¿cómo podemos ser nosotros, digamos, querer ser parte del reino sin querer ayudar al reino? Entonces, este tipo de principios tienen que ir quedando, digamos, bien claros, porque son parte de la vida cristiana, de la vida básica. Y no es necesario que hablen todo el año de esto. Pueden ser 3 mensajes, pueden ser 4 mensajes, pueden ser 2 mensajes, pero que se hablen claramente, que se desarrollen claramente. Quisiera saber si hay preguntas hasta el momento. ¿No? Bien. Vamos a hablar de ciertos ejemplos, como la vida de Oseas, digamos, y nuestros malos hábitos. Este es un ejemplo de un mensaje que podríamos enseñar. Entonces, digamos, esta serie puede incluir temas de superación personal, porque en la actualidad, si ustedes se han dado cuenta, mucha gente está buscando la superación personal a través de libros, ejercicios, dietas holísticas, aceites aromáticos, cristales, inciensos, ejercicios de respiración, etcétera, etcétera. No sé si se han fijado, pero esto de la superación personal se ha convertido como en un tema bien fuerte en la sociedad en general. Entonces la gente quiere mejorar su vida más que antes, quiere estar más consciente. Entonces, ¿por qué no crear una serie de sermones en torno a esto? Pero ya de forma bíblica, ¿verdad? Entonces, o sea, es un libro para predicar, digamos, temas relacionados del amor de Dios en lo que respecta a la destructividad, digamos, de los malos hábitos. Entonces, esta serie, digamos, se desarrolla desde Dios expresando su ideal, los múltiples caminos por los que Israel puede caminar, juicio, corrupción si continúan persiguiendo el pecado, redención y libertad si eligen el bien y desechan a los ídolos y sin embargo, digamos, ambos caminos siempre presentan el contexto de la fidelidad, digamos, amorosa de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver un tema de la actualidad, de cómo la gente está buscando esta superación personal y al mismo tiempo mostrar cómo esta superación personal es posible de la mano de Dios, caminando, digamos, en los caminos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Buscando su voluntad. Entonces, si nosotros perseguimos el pecado, solo nos lleva a muerte. Pero Dios nos puede dar redención, nos puede dar libertad a medida nosotros nos vayamos acercando a Él y vayamos desechando, digamos, estos ídolos. Entonces, me explico cómo podemos agarrar un tema bíblico que sea sensible a lo que la sociedad está haciendo en este momento. Veamos otro ejemplo. La virtud sexual, digamos, en una época complicada, ¿verdad? Ahorita. Entonces, esa serie puede ser complicada, digamos, porque no es, digamos, los problemas sexuales no es de lo único que deberíamos de hablar en la comunidad. El problema es cuando las iglesias cometen el error opuesto y entonces mejor no se habla para nada de eso. Cuando realmente la Biblia trata el tema en profundidad y eso es muy importante, sobre todo para jóvenes, adolescentes que están despertando esta curiosidad. Una serie de sermones de sexualidad, digamos, podrían fluir de esta manera.
por ejemplo, cómo se creó, la sexualidad después de la caída, los límites, digamos, los límites suaves, como lo que pasó con Sansón y Dalila, ¿verdad? Que al final la destrucción que causó esta debilidad de Sansón, digamos, la soltería y la responsabilidad, digamos, con David y Betsabé, Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, la disciplina de la iglesia, el pecado sexual sin arrepentimiento, la sexualidad y el cielo, cuestiones así. Son temas muy fuertes y ustedes, mis hermanos que son pastores aquí, pueden desarrollarlos mejor que yo. Pero aquí, digamos, hay una guía de cómo podemos hacer que el tema fluya. Y si alguno de ustedes está enseñando a jóvenes, son temas que importantes. Si no se están hablando en la iglesia, se van a aprender en Netflix, se van a aprender en Instagram, se van a aprender en cualquier otra parte. Y creo que nosotros tenemos como maestros una oportunidad muy valiosa de tocar estos temas e ir guiando. Y quizá el problema es que tal vez a nosotros no se nos instruyó en cuanto al tema tampoco, que quizás nosotros, aunque estuvimos muchos años en la iglesia, no nos dieron, digamos, una serie sobre estos temas y entonces ahí fueron quedando como pedaceados entre esto y aquello y ahí quedó un poquito a medias y bueno, ahora que me toca a mí enseñar, me da un poco de pena, voy a enseñar un poquito más a medias. No, hermanos, tenemos una responsabilidad grande, tenemos una oportunidad de instruir correctamente a nuestros jóvenes, nuestros discípulos, los recién convertidos que estamos nosotros, digamos, ayudando, etcétera. Tenemos una oportunidad de oro de cómo instruirlos en estos temas que son complicados, pero son de a diario. Estos temas están bombardeando la vida de nuestros jóvenes y de la sociedad y de nuestros niños ya, a diario. Entonces, aunque puede dar un poco puede ser intimidante, pero es importante. Vamos a hablar de otro tema, digamos, ya más tecnológico, digamos el iPhone y la vida cristiana. Entonces, digamos que los cristianos a menudo sienten curiosidad, digamos, por la relación entre la tecnología y la vida cristiana. Entonces, los iPhones o los teléfonos inteligentes, digamos, han cambiado la vida moderna, más que cualquier otro invento del siglo XXI. Entonces, es difícil a veces saber cómo pensar bíblicamente sobre algo que no se habla en la Biblia. O sea, Moisés o Pablo no dijeron nada de la tecnología, no hablaron ni del iPhone, ni del Samsung, ni del tablet, ni de Zoom, ni nada, ni de Instagram. Entonces, ¿cómo podemos hablar sobre esto? Pero realmente el iPhone o los teléfonos inteligentes han cambiado la vida moderna de muchas formas. Por ejemplo, ha hecho a la gente más aislada. Entonces podríamos hablar ahí ya de Primera de Juan 1 sobre el valor de la comunidad. Entonces, si ven, es una forma de conectar una situación de la actualidad y cómo la Biblia nos regresa a una base importante. Entonces, el valor de la comunidad versus cómo estos teléfonos nos están a nosotros aislando al uno del otro. Luego, ha hecho que las tareas tediosas sean más fáciles de automatizar. Podemos hablar, digamos, sobre Efesios, sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo, por ejemplo. También se ha hecho más fácil acceder a pecados sexuales y ahí se podría, digamos, predicar sobre Primera de Corintios 5:6 o Mateo 5 sobre la inmoralidad sexual, por ejemplo. También ha agilizado o ha hecho que el comercio electrónico esté mucho más disponible. Y ahí se puede hablar sobre Mateo 5:8, sobre las posesiones y el dinero.
Los teléfonos también nos han hecho adictos a las redes sociales, correo electrónico, y digamos que se han eliminado significativamente los límites personales entre nosotros y nuestros teléfonos. Entonces podemos hablar, digamos, de proverbios sobre la vanidad y el ego, y todas estas realidades pueden aprovecharse para ayudar o dañar la vida cristiana. Es decir, gracias a la tecnología, gracias a estos, tecnología inteligente, es que nosotros estamos conectados el día de hoy. Entonces, nosotros podemos agarrar esta potencial arma y convertirla en bendición también, pero es importante que se hable de eso. Entonces, la idea es conectar cada uno de los temas con las enseñanzas bíblicas de estos según la palabra de Dios. Entonces, si este teléfono me está aislando de mi familia, me está aislando de mis hermanos en Cristo, y yo estoy más enfocada en el teléfono, entonces es importante que yo recuerde el valor de la comunidad como Dios lo estableció. Y ustedes todo esto lo van a poder ir acomodando dependiendo a las necesidades que ustedes vayan viendo o problemas que se están manifestando en sus congregaciones. Y son distintos para todos, según sus ministerios, según todos. Podríamos hablar otros tipos de temas. Me acuerdo que hubo una serie de 5 muy, muy valiosa que hablaba sobre el rol del hombre en la familia, por ejemplo, y los daños del machismo. Entonces, que no es lo mismo ser la cabeza de la casa que ser machista. Entonces, son temas que están resonando, digamos, y cada quien en su entorno es distinto, pero son todos importantes. Muy bien, me gustaría ahora saber si tienen preguntas o comentarios, si esto los ha confundido o les ha aclarado de alguna forma cómo ir planificando lecciones o no. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Yo, bueno, no sé si como ejemplo, pues no, yo y se puede decir que es la esposa del pastor, la que trabajamos en escuela dominical con los niños de 6, entre 6 y 12 años aproximadamente, porque son como 6 niños nada más, pero están entre esas edades. De los que son más, son 3 o 4 que son de 10 y 11 años. Pero pues no sé si estemos trabajando correctamente, porque, por ejemplo, la hermana, empezó ella con una serie. Ella está dando las parábolas, las enseñanzas en parábolas de Jesús. Sí. Y narrativa. Ajá. Y me decía, estamos intercaladas, una semana ella y una semana yo, pero yo decía, ¿qué tema yo les puedo impartir que no interfiera con las enseñanzas que ella está dando? Entonces, de alguna forma, ahorita estoy dando yo, les estoy desglosando el fruto del espíritu, diciéndoles cada una del amor, el gozo, se las estoy desglosando así poco a poco. Y los ejemplos que yo luego tomo es precisamente las parábolas que ya hemos visto. Entonces, como que estamos, no sé si se complementen las enseñanzas de las parábolas con las enseñanzas de cada uno del fruto del espíritu. O sea, es decir, usted está agarrando una serie temática, ajá, usando ejemplos de una serie narrativa, básicamente. Sí, ajá, porque hay veces que sí, claro que sí. como tomo ejemplos de la enseñanza de la parábola y ellos ya lo asocian, pues es que esto ya lo vimos y como que se complementa.
Entonces, pero no sabemos, bueno, ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? No sé si realmente los niños están aprovechando eso, porque como nos conectamos cada 8 días y es por videollamada, entonces no sé si a la larga ellos después se les olvide lo de la clase anterior y lo de la anterior, porque estamos intercalados una semana y una semana. Ujú. Entonces, Sí. no Ujú. sé cuál sea el alcance que tenga para los niños, aparte de que pues son diferentes edades, entonces algunos comprenden mejor que otros, pero pues siempre hablarles que todos entiendan, porque son de diferentes edades. Sí, es un gran reto, sobre todo cuando son ministerios que son pequeños, pero de edades completamente distintas. Sí, yo creo que con los niños la repetición es importante, pero también no necesariamente de decirles la misma cosa muchas veces, sino que ciertos símbolos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, en mis clases yo siempre uso los caricaturas, hombrecitos y mujer, que son las mismas señales del baño, que salen en los baños. Entonces, a mí me resulta bastante práctico usar esas dos personajes porque los ven a diario. Entonces, de alguna forma, y si se fijan, yo siempre manejo dos colores. Estoy rojo, negro, así, y de repente como que meto otro cuando quiero cambiar, digamos, el curso del tema. Entonces, a veces, espero que funcione, pero ver ese simbolito de la muñequita del baño o el muñequito del baño o qué sé yo, o el reloj cuando yo estaba hablando del tiempo, el balance del tiempo o el tiempo de retención, de atención, todo eso, como que a veces repetir esos símbolos ayuda bastante. Entonces yo le recomiendo que busque ya sea una ilustración, un símbolo, algo, no tiene que ser ni tan complicado, pero que sea una constante. Entonces ellos cuando vayan viendo ese símbolo, esa imagen, ya saben qué significa. Entonces, aunque no, a veces no se va a mencionar el tema, pero ya saben, van a identificar, va a ser subconscientemente, va a repetir el tema. Entonces, De hecho, no sé, ajá. De hecho, hasta es bien, bueno, por ejemplo, la hermana ocupa mucho, ella prepara sus clases con audiovisuales, bueno, prepara su material de clase lo hace con material de POMI, o sea, de manualidad. Ella hace su presentación así y yo mis presentaciones las hago con diapositivas. Entonces, y ahorita estoy ocupando, se puede decir que casi las mismas, de ejemplo, el mismo fondo, o sea, igual le meto ilustraciones, en la diapositiva. Entonces, como que somos, o sea, somos muy diferentes porque ella lo hace manualmente con ilustraciones y material y yo lo hago, pues, tecnológicamente porque no, o sea, yo lo hago por presentación. Uh-huh. Bueno, la realidad es esta, que los niños ahora ven como 50,000 videos al día y están siendo bombardeados con muchísimos videos, más caricaturas, o incluso la música, o ya sea cristiana, tienen videos, todas las alabanzas para niños y están viéndolas en YouTube todo el día. Entonces, yo creo que usar las diapositivas, digamos, hacerlo con presentación está bien. Lo único que yo sí puedo recomendar es asegurarse que sea la menor cantidad de texto posible, las letras lo más grandes posible
y tener una constante de un símbolo por ahí. Entonces, si vamos a hablar del amor, que sea ese corazón y que esté como ahí grande. Que si vamos a hablar de, no sé si ustedes se han fijado cómo yo uso las metas y está la banderita del final de la carrera y esa es la meta y la ruta. Y es entonces como que ellos, más allá de ver el bombardeo de imágenes, que es lo que están viendo todo el día, hacerlo al revés, más simple, más claro, más grande y que sea más fácil que vaya quedando ahí grabado. Entre el caos de imágenes que están viendo todo el día. Bueno, podríamos conectarnos y ver eso después entre usted y yo, Karen, pero sería, digamos, una forma, digamos, interesante de ir creando su propio simbolismo en las clases gráficos para que estos principios vayan quedando como claros, digamos, ya en la mente de los niños. Usando Sí, siempre. ajá, de hecho mi serie, bueno, o sea, yo las preparo y las dejo guardadas, ¿no? Entonces, pero sí, sí le podría compartir bueno, Por las que llevamos supuesto. para que ya me diga si más o menos ahí están bien o le falta o le quito. No, pues todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Es un reto dar clases virtuales, es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, Hermana, si yo los tuviera a ustedes enfrente, todo sería distinto. Dígame. fíjense que el hecho que estemos un poco silenciosos hay mucho que ver. A lo menos yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque estoy captando. Pero Gracias a Dios, hermano. sí toca algo importante, hermana, que yo le voy a hablar yo como pastor con 23 Dígame. años de pastorear. Tocar estos puntos de la niñez a la juventud, o como se le denomina en estos lugares acá en Honduras, corderitos Sí. del Señor. Pasan de la etapa de niño a corderos, 12 años en adelante. Y lo triste es cuando a veces la madre y el padre no se pueden sentar con la hija o con el hijo a poder explicarles algo que tal vez el de afuera no se lo va a decir como se lo tiene que decir el papá o se lo tiene que decir la mamá. Cosas que tenemos que enfrentarlas nosotros muchas veces como pastores y tocar estos puntos en la iglesia, hermana. Hay gente que lastimosamente se llama María Rosa, pero es porque le dicen, pero pues si lo ponen en un libro, no sabe lo que dice, y aunque sea su nombre. Sí. Entonces, cuando uno Sí. toca estas temitas en la iglesia, como que les da ganas de taparse la cara, porque parecen que esto hoy, uno cree que ya esto es privado. Y hoy, como lo que Sí. usted está enseñando, es, bueno, ¿para qué? Ya usted entiende. Sí, Entonces, claro, son claro. cosas bien delicadas, hermana, Muy pero delicado. son cosas que tenemos que enseñarlas a la iglesia. Yo le estoy hablando yo como pastor. Cuando nos reunimos con los jóvenes, consejería con los jóvenes, aunque hay algunos que yo siempre digo esto a los jóvenes. De repente, cuando de repente tocan un tema, que una persona puede ser así de un físico como yo, pelo blanco y que me considero no muy guapo, aunque soy parecido a Cristo, ¿verdad? Porque soy imagen de Dios, pero me considero es un poco medio raro. Pero así hay hembras que yo les digo a ellas, que mientras cuiden su virginidad tienen un valor enorme, un valor que tiene precio con esa virginidad. Pero como el mundo hoy, por las enseñanzas torcidas que se dan y y que muchos dan, muchos jovencitos le dicen, no, gocemos de la vida, disfrutemos la vida, mira, tu mamá te tiene así, luego no disfrutas para nada, venite aquí, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la jovencita pierde su virginidad,
se siente decaída, se siente desanimada, ya no es la misma. Y después de ese tiempito se le enciende otra brasa, hermano. De ahí para allá es, ya sabe, ¿verdad? Ya no quiere, Sí. ya quiere, ya no quiere obedecer a papá y a mamá. Cosa, hermana, que con puntitos detallados esto me está llamando mucho la atención, hermano. Créame lo que estoy aprendiendo a pesar de 23 años de pastorear. Estoy aprendiendo mucho, hermana. Y ojo, mi hermano Bernardo, gracias por compartir. Pero también es importante enseñar. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de la virginidad, la importancia, digamos, de la virginidad, pero si llega alguien que ya no es, que por X o Y Z razón, alguna jovencita cometió el error, también es importante de hablar de la redención, digamos, de Dios. Y cómo, o sea, Dios puede transformar la vida a pesar de. Entonces es un contraste de cosas, ¿verdad? Siempre hay que pensar en Mire, el hermana, contraste de muy decir, buen tema, muy buena pregunta usted me hace y muy buena reflexión la que usted misma me da. A mí como pastor me ha tocado enfrentar estas cosas con ciertas jovencitas y cosas que no se da cuenta la mamá, cosas que no se da cuenta el papá. A mí me ha tocado enfrentarlas y decirle, usted puede salir hacia adelante a pesar de todo esto. ¿Sabe qué me ha tocado decirle a alguna jovencita? Y hace poco de esto. Porque ella dice que ella piensa en formar un hogar, pero yo le dije, usted siempre cuando a esa persona la va a molestar a usted y que usted mire que le quiere servir, nunca esconda lo que usted ya no tiene. Pero que su vida sigue quizás mejor con una experiencia más. ¿Verdad? Sí, que Dios redime, o sea, es un Dios de redención, ¿verdad? De transformación. Y que es delicado porque es, bueno, sí, la importancia de la virtud, ¿verdad? Sexual, pero al mismo tiempo, cómo Dios puede transformar y redimir cualquier cosa. Esto es bien delicado. Yo me acuerdo y creo que yo hablé ya con ustedes de este ejemplo, de cómo estuve en un retiro de adolescentes y se dio el ejemplo del hot dog. Y entonces a todas las niñas les dieron un hot dog y a todas les dijeron que dieran una mordida del mismo hot dog. Entonces, al final de la actividad estaba el hot dog mordido y estaba el hot dog que nadie había tocado. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál de estos les parece mejor? Y entonces luego se hizo la comparación de la virginidad, que una mujer, básicamente, que no es virgen, es como ese hot dog que todo el mundo mordió. Entonces ahí había una niña de 14 años que se equivocó, tenía una mala experiencia y ella se fue a llorar solita, porque ella dijo, soy el hot dog mordido. Entonces el mensaje no era decirle, usted es un hot dog mordido que nadie quiere. No, entonces hay que tener mucho cuidado, porque sí, si bien es cierto, es importante, o sea, lo mejor es cuidarse, guardarse para el Señor, etcétera, pero que si hubo pecado, que Dios lo puede redimir y uno puede comenzar de nuevo. Es importante dejar el tema completo, ¿verdad? Ok. Sí. Muchas gracias por compartir, hermano. Dígame. Sí, mire, ya para terminar y quedar claro en esto, es donde yo como pastor y algunos de los compañeros que estamos en esta clase, creo que hay pastores o con algún otro título, ¿verdad? Muchas veces nosotros como pastores nos toca que llevar, hacer estas funciones a veces de pastor, de evangelista, de psicólogo, de doctor, de enfermero, de todo. Y si no entendemos este asunto, porque nos enfrentamos con todo tipo de casos como pastor, ¿verdad? Yo como pastor, ¿verdad? Nos enfrentamos con todas estas cosas y a la persona, cuando a uno le dice, pastor, yo quiero expresarle algo, es porque cree que en uno
puede darle una salida. Mire, hace poquito, hermana, Sí. ya para terminar breve, hace poquito Bien. una persona muy preparada, escolarmente, con muchos títulos, y él cometió un error, igual, ¿verdad? Se casó. Mire, se casó, hermano. Y resulta que se casó y con la persona que se casó lo engañó. Bien casado, lo engañó. No estaba como él Ujú, quería. Y ha quedado ujú, con ese trauma. Y ujú. mire, pastor, me dijo, yo he consultado como a 4 pastores que los miro muy preparados y les he hecho la consulta y me han salido por donde yo no espero que me den la pregunta. Pues a saber, le digo, ¿por dónde iría a salir yo? Pero yo te voy a dar una respuesta. Y mire, no sé cómo Dios me dio una palabra porque él se separó con la señora. Y por esa misma razón, ¿verdad? Que por una y otra razón, otra razón, engañaron a la joven con que se casó. Y usted sabe cómo se dio la cosa. Oh, Entonces, Dios me dio una palabra. Número uno, yo le ujú, dije a él, usted no puede ser juez para su propia vida, porque mm, nosotros tenemos un abogado que todavía nos está perdonando nuestros errores de como sea, porque Dios es soberano, es amén, amoroso amén. con nosotros. Y mire, hermana, Dios me dio una palabra que está tomada en Romanos 8:10, donde dice la palabra que nosotros fuimos justificados, fuimos salvados y fuimos por la regeneración. Y bien bonito el texto de la Biblia. Y como que aquello, fíjese, me dice, pastor, esta palabra consuela mi alma, porque hay gente, mire, yo para terminar, quizás esto es bastante largo, estos temas, pero nosotros los pastores, hay gente que tal vez el Señor estará abrazándolos allá y nosotros ya los mandamos al infierno. Así es, ¿Cuánta gente nos habremos así mandado al es. infierno nosotros los pastores, hermano? Sí, Y la así gracia de Dios es abrazándonos, cierto. ¿verdad? Así es. Amén, sí, totalmente. O como líderes o maestros de escuela dominical, como tantas cosas. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. O gente que estamos discipulando o que estamos instruyendo, sí. Completamente de acuerdo, hermano. Muchas gracias por compartir. Mi hermano Roberto, dígame. Eh, Usted tenía la mano levantada. sí, gracias, hermana. Sí, que Dios la bendiga. Sí, no, me llamó mucho la atención con el respecto cuando empezamos a ver lo de los temas, que es bueno utilizar un calendario para dividir, ya, digamos, si se va a ver un capítulo muy largo, digamos, o un libro muy largo, y tantos capítulos, bueno, lo vemos un día, otro día, tantos, tantos, tantos. Y eso me recuerda a algo que se hizo en el grupo en lo que yo estoy del equipo de fútbol, ¿verdad? Se hicieron unas clases de Zoom y resulta que se podían cambiar. Resulta que llamó mucho la atención porque una de las clases era un 25 de diciembre y otra era un 1 de enero. Sí, imagínate, y en horas de la noche, ¿verdad? Sí, o sea, terminaba, entonces, la gente cansada tal vez del día anterior y son cosas que uno tiene que ver y todo eso, sino tal vez mover el día o, sí, entonces cuando usted dijo hacer el calendario me acordé de esos 2 días, ¿verdad? Es como hacer un 24, un 31 de diciembre, Sí, imagínese, increíble, que las fechas caen o algo así, ¿entiendes? Entonces, bueno, se puede tal vez hacer algo, bueno, tal vez en el cristianismo no hay tanto problema, pero oye, por supuesto. esa vez le cuento que casi el que daba, más bien el que daba el maestro casi ni llega tampoco, ni aparecía. Y era, sí, fue increíble. Sí, Sí. sí, sí. No, sí, eso del calendario es muy importante. Y tiene que responder, o sea, acuérdense, hermanos, nuestro enfoque es la calidad de nuestro mensaje, no necesariamente la cantidad. Es probable que en un mensaje de 15 minutos logremos ministrar más que en una prédica de 7 horas. Entonces, a veces, si nosotros sabemos que es un día sensible, como digamos el 25 de diciembre, 1 de enero, bueno, hay que tener cierta consideración y sensibilidad con el alumno también, puede estar cansado, no va a estar poniendo atención, entonces ¿para qué lo voy a tener ahí sentado? Mejor se guarda una lección más bonita después o antes. Ese es otro tipo de serie también que se puede desarrollar, que son las series de festividades, ¿verdad? Que la Navidad, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, etcétera, que son ya de ocasiones especiales.
pero que se pueden aprovechar incluso para hacer un mensaje más bonito, una reflexión más corta, hacer un videíto o qué sé yo, para que pues, o sea, siempre enseñar algo, pero no necesariamente tener a la persona obligatoriamente ahí sentada en fechas como esas. Por eso la planificación de calendario es muy importante, sí. ¿Alguna otra comentario o pregunta? ¿No? Hoy somos poquitos. Sí. Calidad, no cantidad. No, pero sí, quiero que sepan que sí, que yo espero no estarlos aturdiendo con tanta información técnica de estructura, más estructura, más estructura. Pero sí es importante irnos ordenando. Entonces, a veces, como les digo, a veces hemos acumulado mucho desorden o hemos heredado desorden. Agarramos un puesto, digamos, un cargo en el ministerio y vemos, bueno, y tal cosa, ¿quién la tiene? No sé, y tal cosa, ay, esa se la llevó el hermano tal, bueno, y tal cosa, bueno, esa la tiene no sé quién. Y entonces de repente no sabemos, bueno, ¿y quién es el que ve este tema? Pues? Y nos toca como que venir y a empezar a ordenar la cabeza y empezar a ordenar el escritorio y quitar el calcetín y quitar el zapato, las llaves, la jirafa, todo lo que estaba ahí y botar cosas, desechar cosas que estaban estorbando también. Quedo pendiente todavía con sus perfiles. Les pido que por favor no le tengan miedo a la cámara, todos vean el tutorial que se mandó de fotografía y hagan su biografía. No se preocupen por hacerlo bien, por tener que entregarlo bien. Entreguen lo que ustedes puedan hacer y luego juntos vamos a ir dándole forma. Aquí mi hermano Roberto me ha enviado bastantes fotos, cosas y hemos discutido ya solo él y yo ciertas cosas sobre su perfil, sobre sus fotos, etcétera, y se ha ido mejorando y hasta hacer el perfil como debería de ser. Que no les dé miedo, por favor, pensar de que me tienen que mandar algo perfecto o no sé, envíen ustedes lo que a su criterio piensan que es su biografía, su perfil, y se va a ir ahí, ir perfeccionando. Mis hermanos pastores, les animo a que hagan su organigrama. Mis hermanos líderes de ministerios o de escuela dominical, les animo a que hagan el organigrama de su ministerio y su perfil. Mis hermanos pastores, líderes de ministerios, les animo a que hagan el perfil de su iglesia, el perfil de su ministerio. ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? Son preguntas que deberían de responderse fácilmente para ustedes, para la congregación y deberían de estar accesibles a todas las personas que los visitan. Así es que bueno, quiero decirles que ha sido una bendición verlos hoy y nos vemos el próximo viernes. Estaré en espera de sus tareas. Y dígame, hermano Roberto. Sí, no, tal vez que alguien nos despida en oración y pues podemos sacar una foto si gustan, ¿verdad? Y para que vayan practicando para el perfil. Sí, pues, a ver, no sé si mi hermano Luis está ahí a la mano, pero tal vez si nos ayuda a despedirnos en oración. No sé si está o no está. Creo que no está. Sí, está. Sí. Quiero poner el audio. Ahora sí, ¿Lo ¿verdad? escuchamos? Sí, hermano, Sí, sí. lo escuchamos. Ya. Ajá. Qué bueno. Así como dijo el hermano Ponce, hemos estado calladitos, hemos estado aprendiendo muchísimo. Luego vamos a compartir algunas cosas pasado, ¿verdad? Sí. Así que gracias, hermana. Vamos a orar para A despedirnos usted, hermano, y gracias. nos ayude en todo esto que estamos aprendiendo.
Nuestro Dios y amén. nuestro Padre, estamos muy, pero muy agradecidos. Estamos muy contentos por esta hermosa clase de este día. Gracias por nuestra hermana Edith. Gracias, Señor, porque con toda esa sabiduría que le ha dado, pues ella ha compartido a nosotros. Señor, cuando nos ponemos a pensar en lo que hemos hecho durante incluso algunos años, pues hemos visto que algunas cosas no las hemos hecho ordenadamente y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a aplicar todas estas enseñanzas para un mejor ministerio y para ser, Señor, más efectivos en la transmisión de tu palabra, ya sea la congregación, ya sea los niños, ya sea los jóvenes, adolescentes, de todas las edades. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes de tu reino aquí y gracias porque tú nos has salvado para eso precisamente. Señor, gracias por todo. Te bendecimos, te alabamos, te decimos, te amamos porque tú nos amaste primero y te suplicamos, Señor, que nos ayudes para atesorar todas estas enseñanzas y ponerlas por obra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos.